Buenas tardes, compañeros y profesor. En el día de hoy vamos a debatir las ideas que tenemos para el proyecto de ABP de Teoría General del Estado. Por presentar nuestro grupo, conformado por Mara Medina, Néstor Lombada, Óscar Herrera, Henry Luis Rojas, Dago Orozco, eh, mi Luis persona, Ponce. Nini Castillo, Luis Ponce y Dolly Martínez. Como tal, nuestro ABP trata acerca de los pueblos indígenas y las garantías estatales frente al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, Doctor implementado Henry por el Rojas. Gobierno Nacional. ¿Qué pasa con aquellos ciudadanos que quieran vacunarse contra el COVID-19? Compañeros, ¿quién desea tomar la palabra? Vamos a crear unas reglas de juego, señor Neto, por favor. Le doy la palabra para que usted organice bien este, este proyecto. Por eso la compañera acaba de hacer una pregunta, que la tenga clara, puede contestarle, porque si yo le hago el paso a cualquiera y no se la sabe, podemos quedar ahí en un stand-by. Bueno, empecemos acá con el compañero Oscar, que está de frente. Compañero, ¿usted qué opina sobre la pregunta de la compañera Nini? Bueno, respecto a la pregunta de que hizo la compañera Nini, eso es un tema muy general, porque se está viendo en todo el país, literalmente. Hay personas que se quieren vacunar y hay personas que no se quieren vacunar, pero aún tengo entendido que no ha salido una norma clara donde obligue a las personas a vacunarse como tal. Pero sí, para mí, siento que es un requisito de que la persona sí deba vacunarse, aunque muchos no quieran. Primero, para que no afecte a las demás personas en el tema de contagio y segundo, pues para que se sienta protegido. Y, o sea, respecto a la pregunta de la compañera Nini, pienso de que es así. Quiero intervenir algo, hacer una puntuación. Yo diría que para poderle buscar una posible solución a esto, no sería como dice la compañera, que qué pasa con aquellos ciudadanos que se quieran vacunar contra el COVID-19. Sería qué pasa con aquellos ciudadanos que no quieren vacunarse contra el COVID-19. Sería como que realmente la pregunta problema y en la cual deberíamos enfocarnos para darle o buscarle posible solución al tema planteado, Cor- especialmente con lo de los pueblos indígenas. Correcto, compañera, esa era la idea. Eso le iba a preguntar a Oscar, que de otra vez, de otro punto de vista, le iba a hacer casualmente esa pregunta. Oscar, nuevamente tomando el tema con la pregunta, pero replanteada con la compañera Mara, ¿qué opinión tienes ahora? Claro que sí, muy de acuerdo con lo que dice la compañera Mara, con su intervención. Ahora mismo estamos viendo en nuestra sociedad de que la mayoría de las personas no les gusta, o sea, si usted le pregunta o hace una encuesta y le pregunta a la persona que si le gustaría vacunarse, muchas personas dicen que no. Primero porque la vacuna salió, aunque tiene ya ratico que salió, está muy recién y muchas personas sienten desconfianza por ese tipo de por la vacuna. Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que dice la compañera Mara, aunque eso tiene muchos factores porque hay muchas partes, bueno, inclusive aquí mencionaron el tema de los indígenas, ellos, partiendo de su manera de vivir, de su territorio como tal, el Estado a ellos de pronto aún no le ha brindado una garantía para que de pronto tengan confiabilidad respecto a la vacuna, señor Néstor. Ok, ¿qué dice nuestro compañero Dago Orozco? Hola, pedí la palabra. Buenas tardes, compañero. Pues, ¿qué le Tardes. puedo comentar? Yo voy aludiendo a un párrafo del libro, de los capítulos que mandó el profesor, más exactamente el capítulo 4, donde dice que desde el momento en que la conducta de una persona es perjudicial a los intereses de otra, la sociedad tiene derecho de juzgarla. Y la pregunta sobre si la intervención del Estado favorecerá o no el bienestar
bienestar general se convierte en un tema de discusión de la justicia. Con esto evoco que, pues, si una persona, pues, ya sea indígena o persona natural del Estado, no se quiere vacunar, en mi concepto personal, resolviendo la pregunta, pienso que el Estado debería crear una norma para obligar a las personas que no se quieren vacunar a vacunarse, ya que en su conducta personal ya se vuelve una conducta social. Y priorizando el derecho a la vida, esto sería uno de los principales problemas, porque afectaría a la vida y al común desarrollo de los demás entes en la sociedad. Compañera Loli, ¿usted qué opina sobre lo que opinó el compañero Dago? Bueno, si bien es cierto, en Colombia, a nivel mundial, pues con todo lo que está pasando, digamos, Colombia, con el tema de las vacunas, ha influido algo que nos ha generado miedo, pánico acerca del tema de vacunación, y es que los medios con tanta cosa nos han hecho a nosotros como asustarnos con referente a la primera vacuna. Las primeras personas que se colocaron la vacuna, si no estoy mal, tuvieron reacciones alérgicas, ¿verdad? Entonces, como es noticia a nivel mundial, entonces nosotros lo primero que miramos es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente que ya viene con miedo de colocarse la vacuna, miran esas noticias que también nos perjudican a nosotros, y ellos se llenan de razones y motivos y dicen que no se la van a colocar. Como decía el compañero, si bien es cierto, una vacuna tiene tiempo, dura tiempo en desarrollarse, perdón, años inclusive, y como que la vacuna ya está en el mercado, pues digamos en menos de un año. Entonces también crea mucha incertidumbre en si la vacuna realmente tiene efectos secundarios, como evidentemente ya se ha visto en muchas personas. Entonces, ahorita mismo, ¿qué pasa con nosotros cuando nos enfocábamos en el tema de los indígenas? Por decir algo, si bien es cierto que no hay una ley que los obliga a ellos a vacunarse, entonces, pero si hay capacitaciones que a través de la gobernación, de las alcaldías, los capaciten a ellos para vacunarse, como decía ahorita el compañero. O sea, es que una minoría no nos va a perjudicar a todos. Entonces, porque no dependemos solamente de ellos. Una minoría, de pronto una persona no se quiere vacunar, entonces, ¿qué pasa? Que también detrás de ellos también está la mamá, el papá, el abuelo, los hijos, los nietos. Entonces nos perjudica. Nosotros ahora pues debemos enfocarnos en tratar de mirar y convencer a esas personas para que se vacunen. Compañero, Okay. disculpe, señor Néstor, quiero decir algo con respecto a lo que dice la compañera. Como usted lo ha dicho, no es tratar de pronto de obligarlo, sino que como lo relata en el capítulo 3, que habla sobre la individualidad, el Estado no puede determinar que el individuo imponga sus decisiones encima sobre el bien común, ¿sí? Entonces ahí entraría el Estado como principal ente, primero que todo, en la capacitación, en brindar información, en generar estrategias de enseñanza y aprendizaje para que las personas tomen conciencia de lo importante que es aplicarse la vacuna. Debido a esto, podemos tener en cuenta, y como ya bien sabemos, nunca puede prevalecer un bien individual sobre un bien colectivo, considero yo. Entonces ya ahí sí sería como, tendríamos que replantearnos si el gobierno nacional nos debería garantizar la vida de toda la ciudadanía o va a predominar el, el bien individual de aquellas personas que no se quieran vacunar. Buenas, compañeros. Señor Neto, disculpe que me meta así Dale. de pronto. Entonces, No se preocupe. mire, no he visto aún imágenes donde la primera autoridad de este país se haya vacunado. ¿Qué confianza le da o le brinda la primera autoridad, que es el presidente de la República, donde él ni siquiera se ha vacunado, a las comunidades, a los afros, a la comunidad LGTBI, a las minorías? ¿Qué confianza le daría el mismo Estado si ni la primera autoridad se ha puesto la vacuna? Entonces, yo haciendo alusión del capítulo 3, donde
hablan sobre la individualidad y hay una parte esencial que es lo que me llamó un poco más la atención, donde habla sobre los seres humanos, entre más desarrolla su individualidad, más valiosa se hace su propia voz. ¿Qué quiere decir? Que el presidente de la República no dio un claro ejemplo de ponerse la vacuna, si él no fue la primera persona cuando llegaron las vacunas aquí a Colombia en ponerse. Entonces, desde allí manda un mal mensaje a todas esas personas que de una u otra forma hubiesen podido ponerse la vacuna sin ninguna, o sea, sin ninguna capacidad de controvertir, pero si el presidente no se la puso, entonces las comunidades minoritarias están también en su facultad de decir, no me la quiero poner. Entonces aquí en esta problemática, creo lo que debemos de darle es la solución para que todas las personas se pongan esa vacuna, compañeros. No sé si ustedes tienen algo para poder controvertir lo que yo estoy diciendo o... No, todo lo contrario. Compañero, disculpe que también entre así de esa manera tan imprevista. Yo concuerdo totalmente con el compañero Luis porque de igual manera nosotros sabemos que somos una sociedad que está asentada en un territorio y que como tal tenemos un Estado que es ese ente que regula prácticamente. Entonces, el hecho de que la autoridad que nosotros tenemos reflejada, que es el presidente, deja mucho que decir, en especial para las personas que al igual que muchas tienen desconfianza con la vacuna y es entendible totalmente. Pero sin embargo, haciendo alusión al capítulo 3 del libro, hay una parte en la que dice que todo individuo tiene la libertad de decidir por sí mismo, ¿sí me entienden? Entonces, pero de igual manera contrapone de que el interés individual no puede estar por encima del interés colectivo. Entonces, es muy complejo el tema, pero sin embargo, hay una serie de cuestionantes que me llamaron la atención en el libro que dicen, ¿qué prefiero yo? ¿Qué me convendría a mí y a mi disposición? ¿Y qué es lo que me conviene en mi situación? O sea, además de estar pensando en el interés colectivo, también tenemos que pensar en nosotros. Supongamos, Dios no lo quiera, en un momento dado nos enfermemos porque en la calle estamos expuestos al virus en muchas cosas. No simplemente basta con el tapabocas y llevar las medidas de protección, nunca se sabe. Entonces es como que empezar a pensar a futuro, claro, eso es lo que yo considero. Nini, disculpa, pero con respecto a eso, se hace un gran énfasis de que, vuelvo y te lo digo, o sea, si tú si tú bajo tu individualidad estás tomando una decisión que va a afectar tu propia integridad, ya ahí tú estarías, como quien dice, no respetándote ni tus valores ni tu vida, o sea, no estarías teniendo de pronto esa congruencia en decir, mi individualidad es respetable si estás poniendo en riesgo tu propia vida. Entonces, el Estado, nosotros somos libres, por decirlo así, dentro de un Estado, pero cuando ya nosotros vamos a afectar a los demás, e inclusive cuando el Estado ve que nosotros mismos nos afectamos, él tiene que buscar la manera a través de la educación, de cualquier forma, de evitar que nosotros mismos nos hagamos daños e inclusive afectemos a todos los de la sociedad. Entonces ahí también Sí, prevalecería sí, Mara, sobre todo el bien común. es correcto lo que tú Eh, dices, o sea, de pronto en discúlpame, el sentido, Nini, permíteme. adelante, Henry. Con respecto, yo quiero opinar algo con respecto a lo que, bueno, a lo que está diciendo Mara y a lo que está diciendo Nini. Una conclusión acerca de lo que encontré. Guarda, acerca de la lectura del capítulo 3, ¿verdad? Yo entendí que la seguridad nacional está por encima de cualquier derecho de una persona en común. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros actualmente vivimos en una emergencia sanitaria pues, que nos está afectando como país, no solamente como país, sino también a nivel nacional e internacional, ¿cierto? Entonces debe primar la vacunación, debe primar ante cualquier situación, digamos, ante cualquier situación ¿qué le digo? Ante cualquier religiosa. Para mí el gobierno nacional debe presentar
una ley que permita conocer, en este caso, las identidades de las personas que no se vacunen contra el COVID-19, ¿sí? Autorizar esto al Ministerio de Salud a revelar a otras autoridades, tanto ambientales como del país, nacional e internacionalmente, las identidades de aquellas personas no vacunadas contra el COVID, indudablemente va a provocar una inquietud sobre la privacidad de los ciudadanos que rechacen inocularse. Pero esto a la vez va a ser un incentivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al revelar a otras autoridades o a otras entidades, las personas no vacunadas contra el COVID, va a permitir pues que aquellas personas al fin decidan vacunarse. ¿Sí? Muchas gracias. Inclusive, Henry, ahí podríamos decir, y como lo dice nuestro planteamiento, nuestro problema, entonces, ¿cómo se afectarían o cómo nos afectarían de pronto los integrantes de estas comunidades indígenas en caso tal de que ellos ya tienen sus propias leyes, sus propias normas, sus propias creencias en no quererse vacunar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo entrarían a jugar cuando ellos salen a hacer sus diligencias fuera de sus resguardos? ¿Sí? ¿Cómo podríamos entonces, o cómo podría el Estado decir hasta qué punto ellos tendrían esa libertad? Guarda. Señor Néstor, ¿usted qué opina? No, correcto. Teniendo en cuenta esa opinión, bueno, Henry, disculpe, señor Néstor. Henry, por favor, el micrófono. Disculpe, señor Néstor. Henry, por favor, ok. Bueno, teniendo en cuenta todas esas opiniones que ustedes acaban de dar, vamos a lanzar una hipótesis para entonces centrarnos en un solo punto. Ya teniendo que cada quien tiene claro el concepto que se va a debatir, entonces yo les lanzo o les digo una hipótesis y la comenzamos a analizar. Entonces la hipótesis empezaría así de la siguiente manera. Si se presenta dentro de una comunidad indígena el contagio de COVID-19 y una minoría se rehúsa a colocarse la vacuna, de la vacuna que el Estado colombiano le otorga para contrarrestar este virus, por motivos culturales, ancestrales, de temor, etc. Y esta minoría, a su vez, sigue tranquilamente circulando por los cabildos indígenas y fuera de ellos, o sea, por el territorio nacional, exponiendo al contagio de la mayoría de las personas que se encuentran fuera de la comunidad indígena. ¿Qué creerían ustedes? ¿Qué hipótesis podría salir para solucionar este pequeño problema? Teniendo en cuenta que apenas está iniciando la vacunación, todavía no hay antecedentes acerca de quién se vacuna y quién no se vacuna, porque apenas el Estado ha vacunado a unas cuantas personas. Teniendo en cuenta esto, ¿qué planteamiento haríamos? Néstor, con respecto a las comunidades indígenas, es un planteamiento un poco complejo, ya que debido a sus representaciones culturales, a su autonomía en las comunidades, muchas de ellas conviven dentro del sistema de salud. Especialmente, le doy un ejemplo, ahí en La Guajira, en una comunidad que se llama Nazaret, específicamente. Allá se han hecho programas de etnosalud con los resguardos indígenas. Se incluyen a los chamanes, por ejemplo, en el sistema. Se contratan como agentes de salud y son quienes hacen el triaje. Ya, les colocan puestos móviles, los capacitan ahí mismo en los resguardos. Y son ellos los que atienden inicialmente a sus propias comunidades y de ahí ellos mismos con sus conocimientos los remiten a un centro de salud. Creo que el gobierno debe hacer algo así, no puede ser por la fuerza, pero sí con un trabajo articulado con las autoridades indígenas. Ellos obedecen a todos sus mayores, a las autoridades, a los chamanes, como le había dicho. Y si logran esto y logran entender la importancia de ponerse la vacuna para no contagiar a los mayores, a las demás personas, yo creería que se avanzaría mucho.
O por otro lado también, señor Néstor y compañeros, profesor, por otro lado, estamos en ellos son sumamente asistencialistas. ¿Qué quiere decir? Que podrían, ellos, el gobierno les da a ellos muchos subsidios, muchos recursos. Entonces, creería que por medio de eso ellos los obligarían a las comunidades, pónganse las vacunas y así no les daríamos cierto o tal recurso o tal prebenda. Entonces, yo creería que sería más o menos educar a las comunidades y sobre todo a sus mayores, que son los palabreros, los chamanes y eso, digo yo. Bueno, si bien es cierto, ya terminó, compañero Luis. Sí, sí, claro. Bueno, si bien es cierto, las alcaldías y las gobernaciones están haciendo capacitaciones con las diferentes culturas. Lo digo en el departamento de Córdoba y parte de Santa Marta. Hay que también tener en cuenta algo y es lo siguiente. Hay unos indígenas que se salen más del tiesto que otros, ¿cierto? Como nosotros podemos ver, yo he recorrido mucho la parte caribe y tú miras a todos los de Santa Marta, los del sombrerito, ¿cómo es que se llama? Perdón, la tribu. Uruaco, ¿no es? Sí, Los uruacos. Lo miras a ellos por todas partes. Arahuaco. Lo miras a ellos por todas partes, ¿verdad? Entonces, pero también está la contraparte y es la siguiente. Y es que, ay, mi pierico va, y es la siguiente, y es que según las estadísticas, nosotros casi no miramos a los indígenas enfermos, o han dicho la prensa, hay tantos. No se la escucha, compañera Dolly, tiene el micrófono apagado. Sí, es que tengo una mascota muy bullera, disculpe. No se le escucha a la prensa diciendo que hay muchos indígenas muertos, como en efecto la prensa dice, murieron tantos. Mira que saquemos en el periódico diario tantos casos activos y lo demás. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? La gobernación y las alcaldías están haciendo capacitaciones en la parte de Córdoba, exactamente en la cultura zenú. Muchas aldeas no se ha presentado ni un solo caso. ¿Por qué? Porque ellos realmente con lo de la pandemia no se han expuesto al aire, a salir afuera a hacer cosas como de pronto los aruacos que sí que están en cada semáforo. Entonces, lo digo porque como que estaba mirando ahora rato unas noticias y miré donde estaban el cacique, ¿verdad? Que es el principal, y ahí ellos nombran, al capitán de cada vereda. Entonces el capitán se encarga, como es el compañero ahorita, de capacitarlos a ellos y decirles por qué deben colocarse la vacuna. Entonces ahí le dicen el por qué sí y el por qué no. Entonces, los que dicen que no se la quieren colocar, entonces el resto de gente termina convenciéndolos a ellos de que es por el bien de ellos, porque ya ellos, a diferencia de nosotros, tienen mamás o papás o abuelitas de 100 y pico de años, 102, tú los miras a ellos y miras a los ancianitos, entonces ellos no quieren, ellos respetan mucho a esa persona, el adulto mayor allá, o sea, para ellos es muy respetuoso, entonces para ellos es muy doloroso que le pase algo, entonces ¿qué hacen ellos? Pues ellos dicen, ok, yo no me la quiero colocar, pero vamos a hacerlo por la familia. Entonces ahí es donde ellos, acceden a que el gobierno llegue con las ayudas. Estaba mirando esta mañana donde iba un cargamento de vacunas en el Guainía, no sé si lo vieron, donde ellos traspasan, o sea, montañas y cosas para poder llegar a la vacuna. Y cuando la vacuna llegó al pueblo, pues todos estaban en filas, el gobierno y las personas capacitadoras estaban allí y todos estaban ahí colocándose su vacunita. Entonces, uno dice, bien aceptada que el gobierno haga capacitaciones, porque es que lo que debe hacer, no tanto de pronto una ley como tal que los obligue, sino capacitaciones, porque con ellos tienen una cultura, si bien es cierto, hay que respetarla también, pero también hay que hacerles entender el porqué de las cosas.
La compañera terminó. ¿Quién opina? ¿Algo más? Disculpe, Disculpe, ¿quién? señor Beto, cómo vamos con el tiempo? Ya te averiguo. Vamos, Y 37. Ok. bueno, y con respecto a otras, ¿qué otras perspectivas tenemos sobre esto? O sea, ¿qué creen en que debemos enfocarnos para darle solución a este problema? Vale, yo creo que, en mi opinión, podría haber dos opciones. Primero, se podría crear un proyecto de ley donde entrara el legislativo con el ejecutivo para que esas comunidades las obliguen a vacunarse, porque de todas maneras el Estado colombiano debe garantizarle el derecho El a la derecho a la vida, a la vida. salud a todos ellos. A todos ellos. Debe de ser prioridad del Estado llevarle sobre todo a esas comunidades que no cuentan con fluido eléctrico, que viven en las altas montañas, donde llega el virus y ahí contagia a todo el mundo, porque la mayoría de ellos no van a tener ese tapaboca puesto. Entonces, si el Estado colombiano en cabeza de presidente debe de crear una ley por medio legislativo para que sea obligación ponerse las vacunas. Y segundo, la capacitación. Yo creo que la educación es primordial en esto. Tiene que ir de la mano, tanto que sea obligación, pero también capacitando y concientizando a todas esas personas que deben de ponerse esa vacuna. Primero, por la vida de ellos y segundo, por sus ancestros, ya que ellos como respetan demasiado a esas personas adultas por sus conocimientos, sus ancestros y todo eso. Entonces yo creo que debe ser, me creería yo que serían esas dos opciones. Compañero Luis, claro, muy excelente su intervención y lo apoyo en lo que dice. De hecho, en el artículo, en el capítulo 3 de John Stuart Mill, dice que hay una parte que dice que las personas tienen que atenerse a las rígidas reglas de la justicia en beneficio de los derechos y desarrollo de los sentimientos y las facultades de los derechos humanos. Entonces, yo pienso que eso que dice el compañero Luis, sí tiene mucha aceptación porque el gobierno, claro que tiene que obligar a esas personas para que se coloquen la vacuna y así no expandir el contagio. Compañero, bueno, sí, señor, yo soy de los que está completamente de acuerdo y pues comparto la idea de que el gobierno debería obligar de cierta forma a todos los ciudadanos. Pero me voy a un punto de vista pues que me dieron a entender en estos días por qué el gobierno no ha obligado a los individuos del Estado a vacunarse. Y una de las razones es por esto. Resulta que la vacuna contra el COVID aún sigue siendo una vacuna experimental. Como bien dijo una compañera anteriormente, pues hay que comprender también que la ciencia ha avanzado bastante y pues ya el ser humano es capaz de diseñar una vacuna en rápido tiempo, en menor tiempo posible. Pero el Estado no se atreve a hacer un proyecto de ley y hacer obligatoria la vacuna, porque la vacuna aún sigue siendo experimental, inclusive donde ya está distribuida por el mundo. Pero cuando hicieron las pruebas fase 1, fase 2, solamente se tomaron un lapso de tiempo de 40 días por cada individuo. Entonces, es experimental en esta fase 4 que solo se sabe exactamente qué pasa con la vacuna 40 días después de que se la vacunan en un individuo. Entonces el Estado, por decirlo así, se está curando en salud de no poner una regla obligatoria, un proyecto de ley obligatorio, una norma obligatoria, porque ¿qué pasaría si 5 personas, 20 personas llegan a morir o le llegan a pasar efectos secundarios por una vacuna en una norma obligatoria? Para el Estado sería catastrófico y las demandas legales serían muy grandes. Y pues también repercutiría mucho Cinco en la personas, disculpa, 5 personas de la población general de Colombia. De Colombia, exacto, como mínimo, que 5 sean las que le pase algo, entonces ya sería grave, porque 5 demandas millonarias. Pues, si, por ejemplo, por el caso mío,
a mí me llega a pasar algo. Eso en no un es el efecto secundario. 0,01%. Eso no es para el Estado, para la población. No creo que esa sea una cifra que les deba de Exacto, eso es preocupar. como por un ejemplo, pero que pasara más, que fuera 1 millón o 2 millones, porque igual somos 54 millones de habitantes. Entonces, si por ejemplo que a 2 millones de habitantes le pasen efectos secundarios al lapso de un año, porque apenas llevamos un mes que nos estamos vacunando. Entonces ya 1 millón de personas, en 1 millón de demandas, pongámosle de 50 millones de pesos cada una, entonces ya es un golpe fuerte para el Estado. Entonces más o menos por ello eso se están cuidando en salud por ese lado. Es mi opinión y es un punto de vista aparte de por qué el Estado no ha obligado a los individuos a que Sí, sea obligatorio la vacuna. así es. Bueno, Pero no aló. solamente en Colombia, Escúcheme. perdón, no solamente en Colombia, porque miramos los países alrededor y ninguno está obligando a la población, pues ni siquiera Estados Exactamente. Unidos, que es una gran potencia, o Rusia en este caso, o sea, ellos no están Aguanta. obligando, no hay una ley que ellos hayan sacado que obligue y que todo el mundo esté en filita para vacunarse, porque obviamente pues todos sabemos de que la vacuna no es al 100% confiable, pues ninguna vacuna es confiable. Entonces es un riesgo total. Aquí es como una moneda, caro sello. Sí, Ahora, Sí, compañero. es que vea, sí, compañero. Y esto está muy Lo que sucede, reciente, de igual manera. lo que sucede es que en este momento legalmente la vacuna no es obligatoria. O sea, a ti no te pueden obligar a vacunarte en este preciso momento, como dicen todos ustedes. Aquí la pregunta sería encaminada a una hipótesis a futuro, cuando ya la mayor parte, o sea, ya la edad de rebaño de la vacuna se cumple y llegan los problemas que estamos suscitando en este momento. Entonces, teniendo en cuenta lo dicho sobre los indígenas, nuevamente tomando el tema de los indígenas, cuando se dice que el Estado tiene que sacar una norma constitucional o legal para obligarlos, hay que también tener preciso un conocimiento de que los indios están protegidos tanto por la ley colombiana como por las leyes internacionales. Ellos no pueden entrarle así de plan, decir tienes que vacunarte, porque ellos se resguardan en sus leyes y el gobierno como tal no los puede tocar de esa manera. Creo que en ese momento o en esa idea, allá el gobierno tiene que mandar una comitiva, algo que ellos tendrán planteados y llegarle a personas influyentes en su etnia indígena. Por ejemplo, como dijo la compañera, el chamán, los capitanes, no sé cómo se manejan ellos internamente, y educándolos, pero a los principales, a los guías, a los que la palabra de ellos son las que valen. Entonces, enfoquémonos en que directamente sacando una norma por ley en la Constitución no van a obligar a ningún indio a vacunarse. Tienen que buscar otra manera, algo que penetre ese foro indígena que ellos tienen Señor Neto, y pueda, dígame. es que la ley por sí no lo tiene que obligar. La ley lo que va es darle como más capacitaciones a los chamanes, porque ellos van a escuchar es a sus ancestros, sus mayores. Es Correcto, eso es lo ahí, que quiero yo creo decir. que la ley lo que le va a dar es como potencializar más para que se sienta un poquito más obligado, pero obvio, tiene que ir en acompañamiento con la educación, con las Perfecto. capacitaciones. Por eso que digo que el triaje lo deben de hacer principalmente cuando te hablo de triaje, yo diría que La primera las personas, atención. las vacunaciones, los que van a poner las inyecciones, deberían ser principalmente los chamanes o los jefes de los resguardos. A ellos son los que, Perdón, deben de compañero, irle ahí sí directamente no. a esas capacitaciones para que se sientan en comunidades un poco más, ¿cómo se le dice esa palabra, señor Neto? Que en confianza, que sean más confianza. Sí, Sí, compañero, ahí sí le digo algo, o sea, el gobierno y ellos están en todo el derecho de capacitarlos, pero ya colocar las vacunas como tal, ya se lo hace un personal calificado. O sea, ya ahí sí es el cuerpo de enfermeros como tal, que va hasta allá y les coloca las vacunas a ellos, no el capitán, porque el capitán no, o sea, el capitán está como guía, como observando, y los llama a ellos, por decir algo, un sábado, todos vengan acá, las mujeres o los hombres, entonces así que ellos hacen. Por otro lado, había encontrado, ellos están muy protegidos, como decía un compañero, por la ley 753 de 2015, en el artículo 113, 116, que dispone la protección constitucional.
Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen ahora todas las facultades dentro de estas leyes, que es la del gobierno. Ellos tienen las propias internas, que para ellos pesa más que cualquier otra. O sea, el gobierno, si una persona allá, por decir algo, vamos a salir un poquito del contexto, si una persona ya comete un delito dentro del resguardo, no es sentenciado o no es acusado por la ley del gobierno, sino por la ley de ellos. Entonces, ellos dicen, fulano hizo tal delito, ellos lo acogen dentro de su ley. O sea, ellos no permiten que vaya ya la policía o tal a capturar a tal persona. Ellos ahí sí son muy radicales en ese aspecto. Fíjense, aunque el Estado los protege a ellos, pero cuando se trata de leyes radicales como las de ellos, porque es la que vale, pues ellos no permiten que el Estado llegue hasta donde ellos a decirles qué hacer. Compañera, concuerdo, pero también tenemos que tener en cuenta de que el Estado como tal a ellos le da la libre determinación a los pueblos indígenas. Está ratificado en la Constitución y en la sentencia que usted acaba de decir. Mas, sin embargo, ellos se rigen más que todo es por la costumbre. Y sabemos que la costumbre es una fuente del derecho. También en el libro de Stuart encontramos que la costumbre hace algo, no, disculpe, dice, quien hace algo porque es la costumbre no hace elección alguna. O sea, ellos tienen sus métodos y sus tradiciones y su manera de impartir justicia, pero también recordemos que la Constitución es norma de normas y como tal ellos están asentados desde Colombia y este es el territorio. Sin embargo, se refiere a esas maneras de impartir justicia desde su territorio, desde su cabildo indígena, pero lo que son las leyes de mayor jerarquía como las que encontramos en la Constitución, que es el derecho a la vida, ellos tienen que acatarlas de igual manera, aunque sea un proceso más complejo porque de igual manera el Estado les da la libertad a ellos, ¿sí? Ellos tienen la libre expresión de pensamiento en tanto se haga de manera moderada y no traspase los límites. Exacto, los límites establecidos por la Constitución. Exacto, pero... Compañera, disculpa que la interrumpa, pero acordémonos a algo importante. Nosotros somos un Estado social constitucional de derecho y por Estado, ya como nos lo habían manifestado, somos todos conformados de una forma organizada para que tengamos forma estructurada y ciertas funciones que nos permitan manejar adecuadamente los recursos propios de nuestro territorio, ¿sí? Entonces ahí entra, y ahí como se los dice, prevalece más es el bien común sobre el individual. Y en este caso de emergencia es cuando más debemos tomar conciencia sobre ese tema. Sí, compañera Mara, o sea, la conciencia entre nosotros es clara. Acá lo importante es la visión o la manera como la analizan los indígenas. Por ejemplo, yo les pongo un pequeño ejemplo saliendo un poquito del contexto de la vacunación. Creo que hace como 1 año y medio hubo un paro indígena en la cuestión de pasto. Ellos se pusieron ahí en la carretera, no dejaron pasar un carro durante casi 2 meses y el gobierno no pudo hacer nada hasta que llegaron a un arreglo. Pedían al presidente y hasta que no llegó el presidente ellos no dejaron pasar ningún carro. Y estamos en las leyes nacionales, estamos en las carreteras nacionales, estamos en el territorio nacional, fuera del cabildo de ellos, y seguían imponiendo sus leyes. Entonces, de ese punto de vista, analicemos ahora que ellos se rehúsen a ponerse la vacuna. O sea, ahí teníamos que mirar, analicemos un poquito cómo haríamos para llegarle a ese punto. Por eso, ahí decía ahorita, o sea, lo decimos, o sea, vamos a decir un dicho costeño, lo voy a decir. A ellos se les va como cuando la mazamorra está caliente, uno va por los laditos, así se les hace a ellos. O sea, ellos no hay que llegarles, aquí estamos, somos el gobierno y vamos a hacer esto porque es que nosotros somos los que también, no, ellos no. Ellos funcionan es con capacitaciones, como que convenciendo primero al capitán, al cabildo, al chamar, ven acá, vamos a hacer esto porque es que es un bien común para toda la tribu, porque se van a beneficiar. Entonces, para eso están las capacitaciones que el gobierno está implementando y que llegue a cada rincón de ellos, porque ya sabemos
y lo hemos visto que a las malas con ellos no se puede. Entonces digo, ellos tienen sus propias leyes y ellos son rebeldes, o sea, ellos no son de las personas que dicen... son atravesados, amiga. Son atravesados, yo también soy atravesada. Mira, yo creería, disculpa compañera, hay otras opciones. Usted sabe que las comunidades indígenas le llegan buen recurso del Estado. Creo que le giran mucho dinero, no solamente dinero, sino ayuda en otros aspectos. Entonces, yo creería que al vacunar alguna comunidad, el Estado debe de premiarlos, diría yo, debería de otorgarle algunos más beneficios que las otras comunidades que no aceptan vacunarse. Entonces eso creería yo que motivaría a las otras comunidades para que reciban también algún beneficio del Estado. A ellos se les está motivando. Lo digo porque ya estuve investigando más que todo sobre la parte de la región Córdoba y ellos, las diferentes alcaldías les están, todo lo que inclusive hoy, lo que es sábado y domingo, los están capacitando y les están ofreciendo ayudas económicas en la parte de agricultura y ganadería. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto algunas personas de la tribu que pasan todo el día sin hacer nada, por decirlo así, llega ya a capacitarlos y les dice, no, vamos a implementarles a ustedes un cultivo de agricultura, de papaya, de ñame, de melón, de yuca. Entonces, eso le dan incentivos, es la palabra, perdón, incentivos. Entonces, como decía usted ahora ratico, ellos tienen todas las prebendas, o sea, en educación, cuando hay elecciones allá de cabildo, el papelito, allá no es papelito, allá meten el dedo y queda la tinta. Eso que lo ponen en una huellita ya, no digital, sino un papelito. Cuando sus hijos quieren ir a la universidad, ellos le dicen, vaya con esto allá y ahí como que llene el formulario y su hijo va a tener la beca. O sea, no pagan o sea, dan 0 pesos en cualquier universidad, privada o pública. Entonces tienen todas las prebendas. En la cuestión en la parte de la salud también. Tienen mejores condiciones que nosotros porque ellos son de los que van a Medellín, van a Bogotá, van a Barranquilla, se han hecho todos los exámenes, le dan el transporte, le dan el hotel, le dan la alimentación, o sea, todo se lo dan. Entonces, ellos tienen una cantidad de cosas que mucha gente de acá no lo tiene. Entonces, a veces es mejor pertenecer a ellos, como que porque te dan absolutamente todo. O sea, lo digo porque nosotros hacemos parte y nos dan absolutamente todo. Aunque tú tengas más ganado que el otro, no importa, ya te dan. Entonces, ¿cómo hay que llegar a ellos, capacitarlos? Perdón, ¿me están hablando? Compañera, sí, perdona que te interrumpa un poquito ahí en el tema. Discúlpame. Entonces, ya siendo claro con lo que has dicho, lo han dicho todos los compañeros, bueno, ya podemos sacar una conclusión o una hipótesis. ¿Tenemos ya alguna hipótesis entre el resto de los compañeros con tanta información que hemos recibido? ¿Qué opinan? Sí, ya concluyamos. Y saquemos hipótesis. Ojo, compañero Henry, ¿ya llegó a su casa? Estoy de acuerdo con lo que dice el señor Néstor. Vamos a concluir. Me parece que todas las hipótesis que hemos dado pues están perfectas, pero ya vamos a entrar en contexto, vamos a concluir, ¿correcto? Sí, claro. Entonces, primero definamos entonces el nombre que va a recibir el ABP. Compañera Mara, ¿puedes darnos una idea? Apaga el micro, apaga la cámara. Compañera Mara, ¿usted se encuentra aquí? Compañera sí, aquí Mara. Aquí estoy. Se me durmió, compañera Mara, por favor. No, aquí estoy, estaba tomando agua. Entonces, organicemos para el profesor el nombre de la ABP. Vamos a colocar el título problemático del ABP, el núcleo problemático, ¿cierto? Ok. ¿Cómo sería entonces? Bueno, pienso que enfocándonos en los indígenas, una idea puede ser...
que los pueblos indígenas se les brinde las garantías en el plan de vacunación del COVID-19 implementados por el Estado. No sé quién de pronto me puede contextualizar ahí o no sé si les parece esa idea. Ok. ¿Quién dice otra? Para sacar un solo nombre. Bueno, otro sería implicación social sobre la vacunación en la población indígena. Ok. ¿Quién más? También se podría decirte que establecer una ley que determine que determine unas nuevas estrategias para que implementen la vacuna del COVID en los pueblos indígenas. También puede ser sensibilización a los grupos indígenas principales para que sus comunidades adopten estas nuevas medidas que implementará el gobierno. Orientación permanente también puede ser una orientación permanente del gobierno en las comunidades indígenas, para que puedan estas acceder a la vacunación del COVID sin que estas pues tengan pongan tantos inconvenientes a la hora de aceptar dicha vacunación. También, o qué implicaciones jurídicas traerá esto si estos pueblos no quieren acceder a la vacuna. Compañeros, yo Claro, tengo sí, también. una idea más o menos que puede ser así organizada de esta manera. Los pueblos indígenas y las garantías estatales frente al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, implementado por el gobierno. Esa es la Sí, respuesta. señor, esa está bien. Esa Eso está va. bien. ¿Estamos de acuerdo todos? Claro que sí. Sí, totalmente. Compañero Dago, repítela nuevamente para ver. Sería entonces la idea, los pueblos indígenas y las garantías estatales frente al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 implementado por el gobierno nacional. Eso va. Me parece buena, Dago. Dago, mándala al Claro grupo que por sí. imagen. Ok, Claro que sí. entonces queda ese título entonces para BP. Te ganaste un tarro suero. De Tuchín. Bueno, muchachos, culminamos. Creo que sí. Creo Ok. que Bueno, sí, creo que ya sacamos el grupo. Se grabó esto. yo considero que esperemos que sí. ahora que terminemos aquí, vamos a hacer el documento físico. Les agradezco que por favor todos diligencien las firmas digitales que se solicitan y vamos a plasmar las ideas puntuales que fuimos anotando durante la grabación para que sepamos de cuál escogimos como fundamental para darle solución o una posible perspectiva al planteamiento del problema. Perfecto, Ok, compañero. perfecto, Mara, así es. Se grabó, señor Néstor. Bueno, ya voy a parar la grabación y miramos para ver si se grabó. Cuidado, no se haya grabado nada. Voy a parar, tener grabación. Espera un momentito. Cuidado porque le mandamos una piedra virtual. Listo,